Shalom, Ubrajá, Shavua, todo con Ubraj. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio de Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 39 del Tratado de Nedarim. Comenzamos en una nueva Mishnah, al final de la página 38, dice: Hamudar Anaame Javero, Benichnas Lebakro, Omer Abal lo Yosef. Es una persona que prohibió provecho de su compañero y se enfermó. Puede ir a visitarlo, pero no pueden estar de pie, pero no puede sentarse. Todo esto lo va a explicar ahora la Gemara, por qué motivo y de quién estamos hablando. ¿Quién es el que prohibió qué a quién? La segunda alajá que trae esta Mishnah dice: Umerapeo refuat nefesh, es decir, que le puede curar el cuerpo de la persona a la que prohibió provecho. Avaló refuat mamón, pero no puede hacer una curación de algo que es mamón, algo que tiene un valor económico para él. Por ejemplo, dice aquí, la explicación dice un animal, es decir, le puede curar a él, pero no puede curar un animal suyo. Muy bien, entonces nos dice la Gemara. Dice, cuando dijimos Hamudar Anaame Javero, Benichnas le vaquero, el que prohibió provecho de su compañero y entró a visitarlo, ¿de qué caso estamos hablando? De Maya esquina. Y Shenichse Hame Vaquera Surimalajole. Si vamos a decir que el visitante prohíbe al enfermo tener provecho de él, Afilu Yoshernami, entonces tampoco debería permitirle eh, estar sentado. ¿Por qué se le permite solamente estar de pie? Afilu Yoshevnami, que también se pueda, perdón, al revés, que también se puedan entrar sentado, es decir, entendemos que es una mitzvah. Bikur Jolim, visitar al enfermo es una mitzvah. Si ya le vas a permitir, a pesar de que el visitante prohibió al enfermo tener provecho de él, ya le permitiste porque es una mitzvah, pues ¿por qué solamente le permite estar de pie? Permítele también estar sentado. Veis, Beshenichnese Jole Asurim a la Mebaker. Ahora, si me vas a decir que es el enfermo el que prohibió al visitante sacar provecho de él, Afilu Omet Namilo, entonces tampoco debería estar permitido que esté de pie en su casa, porque el enfermo le prohibió a la persona que viene a visitar cualquier tipo de provecho, no podría ni siquiera pisar el suelo de su casa. Entonces, ¿por qué le vas a permitir estar de pie para visitar al enfermo? Entonces, la primera respuesta que va a dar es la respuesta de Shmuel. Amar Shmuel, dijo Shmuel, Leolam, en realidad, es el visitante el que prohibió al enfermo tener provecho de él. Wemakom, Shenotlim Sahar a la yeshiva, Venotlim Sahar a la mida. Y estamos hablando de un lugar en el cual se cobra un salario por ir a visitar al enfermo y sentarse, pero no se cobra por ir y estar de pie. Entonces hay que, si la persona va a visitarle, si se va a sentar, el otro va a tener que pagar, le va a decir, no, yo no quiero que me pagues, y entonces le está haciendo ganar un provecho que es que no tuvo que pagarle por, por la visita al enfermo. Ahora, si es solamente estar de pie, ahí como no se paga, entonces directamente puede ir a visitarle, va a cumplir con la misma y no va a tener, no le va a dar un provecho aparte. Ahora, pregúntale a Gamará sobre esta respuesta. May Pasca. Es decir, ¿por qué la Mishnah tuvo que fijar y decidir que estamos hablando de un lugar donde se cobra para la visita de los enfermos y solamente cuando se está sentado? Acá Mashmalan dice, esto es justamente lo que nos quiere enseñar. De Af b'makom shenotlim sahar a la yeshiva ba'el mishkan, que incluso ahí donde se suele cobrar por visitar a los enfermos, de todas formas, cuando es sentado se cobra. A la midá lo va el mishkal, pero cuando se está solamente de pie, no se suele cobrar. Es decir, no es lo mismo una persona que viene a visitar a un enfermo y se sienta y está ahí un tiempo y pasa un tiempo ahí, entonces ahí va a decir, bueno, yo pasé un tiempo que podría estar haciendo otra cosa. Entonces ahí exigían que les paguen, pero en un lugar donde solamente vas y entras y dices, refuerza y te vas, no estás perdiendo nada de tiempo, no estás invirtiendo tiempo en esa misma. Entonces, ¿por qué vas a querer cobrar? Muy bien, nos dice la Gemara, de ahí va el tema. Otra respuesta posible podría ser que de Rabbi Shimon ben Eliakim, como aquello que dijo Rabbi Shimon ben Eliakim. Dice, Gezerá Shema Yishebe Amida. Dice, ¿por qué? Vamos a ver más adelante, que dice, no vaya a ser, decretaron, que no vaya a ser que después se quede más tiempo de pie. Entonces, a Hanami, aquí también hay una Gezerá, es decir, decretaron así,
Shema Yishe be Yeshiva, que no vaya a ser que se quede más tiempo de la cuenta sentado. Ya pasó un tiempo preocupándose por el enfermo, haciendo bikur jolim. Y después se va a quedar, va a empezar a charlar con uno, con el otro, con el enfermo incluso, y entonces le va a estar dando un provecho que no tiene que ver con la mitzvah. Te permitimos ir para cumplir con la mitzvah, pero más allá de eso, tú te prohibiste sacar provecho. Ya está, hasta ahí puedes llegar. Segunda respuesta es la respuesta de Ula. Ula dice, Leolam en realidad, es decir, que es el enfermo el que prohibió al visitante tener provecho de lo suyo. Entonces, en realidad el visitante no podría ni siquiera entrar. Ahora, ¿de qué caso estamos hablando? De lo adre min hayute. Es decir, que cuando el enfermo, el que ahora está enfermo, hizo la promesa de que tal persona no podría sacar provecho de él no incluyó en su pensamiento una situación en la cual él iba a estar en una situación que iba a necesitar para su salud que esa persona le visite. Entonces ahí no lo incluyó. Y ají. Entonces es así. Al filo Yoshem entonces, ¿por qué solamente se le permitió estar de pie? También podría estar sentado. Dice, efshar beamida. Dice, no, porque aquello que es visitarlo, se puede hacer de pie. No es necesario sentarse. Ahora, sentarse ya es algo más, y eso no lo incluyó dentro, eso sí lo incluyó, vamos a decir así, dentro de su promesa original. O sea, que le venga a visitar si está enfermo no lo incluyó, pero estando de pie, no estando sentado. Ahora, pregúntale a Gamará sobre la explicación de Shmuel de la Mishnah. Métibe, tenemos una pregunta de una bereita. Jalahu nichnas le vaquero, jalabeno, shoel bashuk. Entonces dice, si se enfermó la persona por la cual se prohibió el provecho, entonces puede ir a visitarlo, como hemos visto en la Mishnah. Pero si se enfermó su hijo, no puede ir a visitar al hijo. Solamente le puede preguntar en la calle, en el mercado, cómo está, cómo se encuentra, etc. Bishlama Leula, según el punto de vista de Ula, que dijo que el que se enferma es el que prohibió el provecho al visitante, adre minahayute, es decir, y en el caso en el cual no incluyó ese tema en su promesa, Shapir, ahí funciona muy bien. Es decir, por eso no puede ir a ver al hijo. Puede ir a visitarlo a él, pero no al hijo. Ahora, él, el Ishmuel, pero para Shmuel, de Amar, que es el visitante, el que prohibió al enfermo sus bienes, ¿qué cambia si es él o si es tu hijo? Que van Shevak Abba, mudar anaa mimenu, velo aben, imken, bebadeshe mutarlo le va a también. Entonces, seguro que estaría permitido que él vaya a visitar al hijo, que él no le prohibió al hijo tener provecho de sus bienes. Pues Amar Leja, que te va a responder Shmuel, dice, Beshenichse mebaker asurim a la jole, Beraita, Beshenichse jole asurim a la mebaker. Es decir, Magniti, nuestra Mishnah, está hablando, como dijo Shmuel, cuando el visitante prohibió al enfermo tener provecho de él. Pero la Beraita está hablando del otro caso, cuando el enfermo prohibió al visitante sacar provecho. Ahora, en Mai Pasca, es decir, ¿por qué Shmuel necesita explicar que la Bereitá habla de un caso y la Mishnah habla del otro? Amar Rabba, es decir, ¿qué es lo que ve Shmuel para insistir tanto en este hecho? Amar Rabba dijo Rabba, Amar Shmuel, que dijo Shmuel, Matnitin Kashite. Es decir, aquello que Shmuel explica en la Mishnah de una manera diferente a la Bereitá. ¿Es por qué? Porque la Mishnah le resultaba una dificultad, era difícil para él de entender. Porque si estamos hablando en la Mishnah, en el caso en el que los bienes del enfermo están prohibidos para el visitante, es decir, que es el enfermo el que le prohibió al visitante tener provecho, entonces deberíamos preguntar, Mayaire de Tane Omer Abalo Yosef, ¿por qué le prohibieron en la Mishnah sentarse para visitar pero no estar de pie? Dijimos que si el enfermo le prohibió sus bienes al visitante, debería también estar prohibido que esté de pie. Entonces, Shmamina, por eso, seguro dice Shmuel que la Mishnah nos está hablando de Nixem Baker Asurim Alajole, que los bienes del visitante son los que están prohibidos para el enfermo. Y no al igual que en la Bereitá, que ahí necesariamente tiene que ser el caso contrario.
Amar Resh Lakish, vamos a entrar en una pequeña parte de Agada. Dijo Resh Lakish, Remes Levikul Jolim, Minatorah Menaim. ¿De dónde sabemos en la Torah, dónde tenemos una alusión en la Torah, sobre la mitzvah de Bikul Jolim, de la visita a los enfermos? Dice la Gemara, Sheneemar, como dice el versículo, Im kemot kol adam yimutun ele, ufkudat kol adam yifkad alehem. Cuando Moshe está frente a Korah y su congregación, Moshe trata primero de convencerlos, de llegar a un acuerdo, y aún así continúa la revuelta de Korah y los inciensos que se queman, etc. Entonces Moshe, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, si como muere cualquier persona, mueren ellos, y como se recuerda a toda persona, se van a recordar a ellos, no me envió a Hashem. ¿Qué quiere decir? May mashma. ¿Qué significa lo que dijo Moshe? Amar Rabba, dijo Rabba. Inkemot koladamutunele, es decir, shehen jolim umutalim bearisatan, es decir, ¿cómo muere una persona? La persona se enferma, está en su cama, y ¿qué es ufkudat koladam? Que la gente viene, ubene adam, mebakrim vienen a visitarlos. ¿Sí? Eso es ufkudat koladam yifkad alehem. Ma beriyot omerim lo Hashem shelachani laze. Es decir, entonces ahí es que van a decir, Dios no me envió. Es decir, que si mueren de una manera en la cual se les puede hacer Bikur Jolim, entonces es que Dios no me envió. De aquí tenemos una prueba o una alusión al Bikur Jolim. Ahora, puesto que ya hemos traído el tema de Korah, trae la Gemara más cosas sobre ello. Darash Rabba, enseñó Rabba. Im beria ibra Hashem. Si una nueva creación va a crear Hashem. Ahora tenemos que emprender el versículo. Im beria, ¿qué es esa beria, esa creación? Si ya fue creado el Gehinam, Mutab, está muy bien. Tiye, Veimlav, y si no, Ibra Hashem. Es decir, Moshe está pidiendo que si ya está creado el Gehinam, pues que vayan ahí. Pero si todavía no está creado el Gehinam, que Hashem lo cree en ese momento para ellos. Dice, la pregunta de Gemara, ¿y acaso es así? Tania, si se enseñó en una vereita, Shiva de Barim Nibreu Kodem Shenibra Olam. Hay 7 cosas que fueron creadas antes de la creación del mundo. Veluhen, ¿cuáles son? Torah, Utshuva, Gan Eden, Gehinam, Kisakabot, Ubet Amikdash, Ushmoshe Mashiach. Es decir, vamos a ver, dice la Torah, la Teshuvah, el Gan Eden, el Gehinam, del cual estamos hablando, el trono celestial, el Bet Amikdash y el nombre del Mashiach. Ahora vamos a tener una prueba de cada uno de ellos, todos apoyan en un pasuk. Torah, de donde sabemos que la Torah fue creada antes, Dichtiv, está escrito, Hashem Kanani Reshit Darko, Hashem me adquirió al principio de su camino, es decir, antes de la creación del mundo. Teshuvah, ¿de dónde sabemos que la Teshuvah? Dichtiv, Beterem Harim Yuladu, Batejolel Eres Betebel, es decir, antes de que las montañas fueran creadas, ¿sí? Dice el versículo, retornará el hombre, ¿sí? Hasta el último momento. Es decir, que está hablando de la Teshuvah, y eso es Beterem Harim, antes de que las montañas ya hubiesen nacido. Ahora, Gan Eden, ¿de dónde sabemos que el Gan Eden fue creado antes que el mundo? Porque está escrito, Vayita Hashem Elohim, Gan Be'eden Mikedem. Hashem plantó un jardín en el Edén, Mikedem, antes de. Mikedem Hainu, Mikodem Lebriat Olam, es decir, antes de la creación del mundo. Gehinam, el Gehinam, ¿cómo sabemos? Dichtiv, Ki Aruch Me'etmol Tofta. Es decir, yo ya dispuse desde ayer el Tofta, y el Tofta es un nombre del Gehinam. Kisekabot, el trono celestial. Dichtiv, Nahon, Kisahameaz. Es decir, ya estaba dispuesta tu silla, tu trono desde entonces. ¿Qué es desde entonces? Desde antes de la creación del mundo. Bet Amikdash, Dichtiv, Kisekabot, Marom, Mirishon, Mekom Mikdashenu. Si el trono de gloria elevado desde el principio, el lugar de nuestro santuario. Merishon, que es desde el principio, desde el primero. Kodem Haolam, antes que el mundo. Shemosh el Mashiach, el nombre de Mashiach, Dichtiv, Yehi Shemol Haolam. Su nombre será para siempre. ¿Sí? Lifne Shemesh y non Shemo, etc. Muy bien. Entonces vemos también que esto también fue creado antes que el mundo. Pero el punto que nos interesa, ¿qué es? Que nos está enseñando que el Gehinam fue creado ya antes de la creación del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir Moshe? Que si no está creado, créalo ahora. Ela, entonces, ¿qué viene a decir? Ajikamar, si es como explica Rabba.
Dice, y Brei le puma, es decir, si tiene boca el Geinam, mutab, está muy bien. Vein Lav, y si no, Ibra Hashem, que ahora Hashem le cree la boca al Geinam. Reactiv, en Kol Hadash Tachas Hashemesh, pero si está escrito que no hay nada nuevo debajo del sol, entonces aquí Kamar, así es como hay que explicar. Dice, y aja lo mikrav puma le aja likrav. Es decir, si la boca del Geinam no está cerca de aquí, que Hashem la acerque aquí ahora y se traga a Korach y a toda su congregación. Darás Rabba, el señor Rabba, ve hambre lee, amar Rabishak. ¿Qué quienes dicen que fue Rabishak? Maidich, ¿qué significa? Hashem Yarea Hamad Zebulá. El sol y la luna están en el Zebul, que es uno de los nombres del cielo. Tenemos una dificultad. Shemesh Veyareach, Bizbul May Bayan. ¿Acaso el sol y la luna están en el cielo llamado Zebul? Veja Berrakia Kabai. Es decir, Hashem fijó el sol y la luna en el cielo llamado Rakia. Esto lo habíamos estudiado en Masejet Hagigah. Hagigah creo que es, si no me equivoco, que nos habla de los 7 cielos. Bien, y ahí estableció Hashem el sol y la luna en un cielo llamado Rakia, que no es Zebul, que es el cielo más elevado. Entonces, ¿qué es lo que hacen el sol y la luna en ese cielo tan elevado? Entonces dice Melamed, nos viene a enseñar, She'alu Hashem es Veyareach me Rakia, Lizbul. Es decir, que el sol y la luna subieron desde el Rakia hasta el Zebul durante la revuelta de Korach. Veamru Lefanav, y le dijeron a Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Señor del universo, y Matao Sedin Lebanadam. ¿Acaso no vas a hacer justicia con el hijo de Amram, con Moshe Rabenu? Entonces, si hace justicia, haz Anu Meirim, nosotros vamos a iluminar el mundo, no hay problema, vamos a seguir con nuestras funciones. Pero si no, en la Anu Meirim, vamos a dejar de funcionar, no va a haber más sol y luna. Muy bien, ahora Beotasha, en este momento, Yara, Bahen, Hitzim, Veanitot, Janitot. En ese momento que hizo Hashem, les mandó flechas y lanzas. Amar Laim les dijo, Behol yom hayom mishtachavim lachem, veatem meirim, bichbodi lo mejitem, bichbod basar badam mejitem. Es decir, ¿sabéis qué? Todos los días vosotros salís al firmamento y la gente hace idolatría y se posterna ante vosotros. Dice, por mi honor no os preocupáis, y por el honor de un ser de carne y hueso si os preocupáis. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, desde ahí entonces, Behol Yom Vayom, Yorim Bahem Hitzim Vejanitot Umeirim. A partir de ahí, el sol y la luna ya no quieren salir cada mañana o cada noche. ¿Por qué? Porque no quieren que les hagan idolatría sobre ellos. Y Hashem les vuelve a mandar flechas y lanzas para que salgan. Y así lo dice el versículo, Leor Hitzeja Yehalehu. A la luz de tus flechas van a ir. Es decir, porque les mandas flechas va a haber luz. Muy bien, dice por último nuestro daf de hoy. Tania, así se enseñó en una vereita. Bikur Jolim en la Shiur. El Bikur Jolim, la visita a los enfermos, no tiene una medida. Mai, ¿qué significa que no tiene en la Shiur? No tiene medida. Sabar Rabbi Yosef Lemamar quiso explicar así Rabbi Yosef. Dice, en Shiur le matan sejará, es decir, que la recompensa por la visita a los enfermos no tiene medida. Amarle a Valle le dijo a Valle, Vejol misbot, mi yeshiur le matan sejarán. ¿Acaso todas las misbot tenemos una medida de cuál es su recompensa? Vehatnan, si se enseñó el Pirkei Avot, ves ahí, que baja Murá, ten cuidado con las misbot simples como con las difíciles. Matan sejarán shel misbot, porque tú no conoces la recompensa que le corresponde a cada misbah. Entonces, él amara Valle. ¿Qué significa en la shiur? Que no tiene una medida. Afilu gadol es el katán, que incluso una persona importante tiene que ir a hacer bikur jolim a una persona menos importante, un grande frente a un pequeño. Entonces eso es que no tiene medida. No importa si es grande o pequeño. La misma de bikur jolim recae sobre ti igualmente. Rabba Amar, Rabba dice, afilu mea peamim beyom. Incluso que tengas que ir 100 veces por día, aún así tienes que cumplir con la misma de Bikur Jolim.
Nos dice la Gemara Amar Rabbi Aja bar Hanina, Kolama Beker Jolé, no te alejas mi shishim betzaaro. Es decir, toda aquella persona que va a visitar un enfermo le quita una sesentava parte de su enfermedad, de su dolencia. Amarle, hambrele, le dijeron a Rabbi Aja bar Hanina, Imken, le alul shitin velokmuha. Entonces, ¿sabes qué? Manda 60 personas a visitarle y ya está. Y se le va a pasar la enfermedad. Todo, cada uno quita una sesentava parte. 60 personas completan toda la enfermedad. Se fue. Amarle le dijo que Isuraita debe Rabbi. Dice, no, esto es como el diezmo de Rabbi, que enseñó Rabbi. Ubeben Giló, y además tiene que ser gente de la misma edad, es decir, que nacieron el mismo día, con exactamente el mismo día y a la misma hora. Esos son los que le quitan una sesentava parte. De Tania, como se enseñó en una vereita. Rabbi Omer, dice Rabbi, Batanizonet Nixeahim, una hija que se alimenta de los bienes de los hermanos, es decir, murió el padre y la niña queda al cargo de los hermanos. Los hermanos tienen que alimentarla. Ahora, Notelet, Isur, Nehasim. Ahora, si se va a casar, ¿qué hace? Toma un décimo de la herencia para el casamiento, como dote. Ambrulo le dijeron a Rabbi, Litvareja, según tus palabras, Misheyeshlo Eser Banot Uben, en lo le ven, Bemakom Benot Klum. Dice, bueno, pero si entonces un hombre tiene 10 hijas y un hijo, y entonces, de toda la herencia que queda, al hijo no le va a tocar nada, porque la primera se lleva un 10%, un 10%, un 10%, un 10%, las 10 se van a llevar el 100% de la herencia y no le va a dejar nada al hijo. Entonces dice Rabbi, dice, no, amar la gente. Dice Rishonano Telet Isur Nehasim. La primera toma un 10%. Ve a Shaniya, ve Mashishira. Es decir, de lo que quedó, toma un 10%. Es decir, supongamos que había 100 monedas. La primera toma 10. La segunda toma un 10% de las 90 monedas que quedan, es decir, 9. La tercera toma un 10% de las 81 monedas que quedan. Y así siempre va a quedar algo. ¿Sí? Veshelishit, Bemashishira. Vejosrot, ahora, si se casan todas al mismo tiempo, Vejosrot, Vejolkot, Beshabe, es decir, toman todo esto, es decir, 10 monedas, 9, 8, 8,1, etcétera, toman el total, lo dividen en partes iguales y ahí se casan todas. Ahora, para el tema de la visita del enfermo es lo mismo. El primero le quita una sesentava parte y quedan 59. El segundo le quita una sesentava parte de las 59 partes que quedan y no le va quitando entre todos la misma cantidad. Entonces siempre queda un poquito de enfermedad. Y además, aunque pudiesen hacer así, es muy difícil encontrar 60 personas que todas hayan nacido a la misma hora del mismo día para ir a visitar al enfermo. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Tengamos Shavua Tov, un Mevorach, Hizku, Beimzo.